Daniela, tortugas y drones. ¿Podría ser el nombre de un disco? Sí, vamos a sobrevolar el mundo de las tortugas. Muy bien. Ese sería como el titular. Vamos a sobrevolar porque tiene que ver con que vamos a hablar de un proyecto de investigación que utiliza drones para conocer la población de las tortugas marinas que visitan la costa, en particular de Rocha, todos los años. Entonces, bueno, no es la primera vez que se hacen estudios sobre poblaciones de tortugas, pero sí desde hace un tiempo se está incorporando tecnología a este tipo de investigaciones. De hecho, desde 1999 hay una organización, una ambientalista que se llama Carumbé, que fue la primera que en las costas del este, sobre todo del país, empezó estudios sobre las tortugas, en particular nuclea investigadores, personas interesadas en el tema de la conservación, estudiantes, y se dedican a rehabilitar, al rescate y a la investigación de estos vertebrados marinos. En particular, entonces, queríamos hablar con Gabriela Vélez, que es una de las personas involucradas, que ella es docente de Facultad de Ciencias, además de directora científica de Carumbé, que nos va a contar un poco esto, cómo es estudiar con drones las tortugas marinas. Las aguas de Uruguay son zonas de alimentación de 5 especies de tortugas marinas. Actualmente en el mundo hay 7 y 5 las podemos encontrar en aguas de Uruguay. Ninguna de estas tortugas anida en Uruguay, solamente vienen en algunos momentos determinados de su ciclo de vida a alimentarse. Que serían la tortuga verde, que sería Chelonia midas, la tortuga cabezona, o careta careta, el nombre científico, tortugas 7 quillas, Dermocheilus coriacea, y 2 especies que son muy esporádicas, que sería la tortuga carey y la tortuga olivácea. Tenemos algunas que vienen en estado adulto, otras que vienen en estadio juvenil, entonces comprender en qué lugares ellas se alimentan y en qué momentos de su ciclo de vida están en Uruguay nos va a permitir poder desarrollar estrategias de conservación, ya que hay varias amenazas que afectan a estos vertebrados, que en concreto para las tortugas son la ingesta de residuos sólidos o el enredo en residuos sólidos, la interacción con pesca, principalmente esos. Luego hay otros también, choques con embarcaciones y algunos otros, pero principalmente en Uruguay el mayor problema a día de hoy, por ejemplo, es la ingesta de residuos sólidos. El estudio de las tortugas marinas que realizamos acá en Uruguay tiene varios enfoques. Hay algunas técnicas más novedosas que nos ayudan, que es, por ejemplo, el uso de drones. Y el inicio de los estudios de dinámica poblacional de tortugas o cetáceos o otros mamíferos marinos en general viene de zonas, sobre todo de las zonas con aguas muy claras. Entonces se hacía seguimiento de los animales bajo el agua y son en pocos lugares del mundo en el que se está trabajando con drones con agua oscura, que es como la que tenemos generalmente acá en Uruguay, sobre todo en la zona de más influencia del Río de la Plata. El primer esfuerzo que hicimos desde Carumbé y junto con otras 2 investigadoras, que son Laura Prososimi y Natalia Tería, que son argentinas, para desarrollar un proyecto piloto del lado argentino del Río de la Plata, primero, para ver si conseguíamos observar tortugas 7 quillas. La tortuga 7 quillas es una tortuga muy grande que viene en fase adulta a Uruguay y Argentina a comer aguavivas principalmente. Entonces nosotros creíamos que aunque el agua fuera muy oscura, se iban a poder observar. Ese fue como el origen de todo este trabajo, que fue muy satisfactorio y por eso estamos continuando con el desarrollo del proyecto. Bien interesante, sobre todo el tema ¿no? de aclarar, generalmente los estudios se hacen en aguas claras, fáciles para la observación. Eso, esa fue la primera etapa de este estudio. Primero probar que los drones podrían aplicarse a aguas turbias como las que estamos más acostumbrados, ¿no? Obviamente no son las aguas del Caribe.
Entonces, bueno, una vez que eso se probó, ahora el proyecto, bueno, decidieron, no es ahora, fue hace ya unos años, decidieron aplicarlo a las costas de Rocha, en particular al área protegida Cerro Verde e Islas de la Coronilla, en Rocha, donde llevan a cabo este trabajo, que es una tesis de maestría de Natalia Terida. Gabriela es su tutora y está vinculado al tema de la investigación desde hace muchos años. Entonces conversamos con ella, bueno, sobre cómo es esto de, bueno, efectivamente aplicar drones a las aguas de nuestro país para detectar estas tortugas y qué hicieron, ¿no? O sea, cómo aplicaron los drones, qué pudieron observar, qué es lo que van a hacer con esos datos. Eso es lo que nos va a contar en la segunda parte del informe. La tortuga verde es una tortuga que cuando llega a Uruguay cambia su dieta completamente. Pasa de alimentarse de aguavivas, que están arriba de la superficie, a alimentarse de algas que están en el fondo. ¿Dónde crecen las algas? Crecen en las zonas rocosas. Entonces las tortugas siempre van a estar asociadas a puntas rocosas e islas. Es muy común en verano ver las cabecitas de las tortugas verdes, que seguramente muchos habrán visto. Las transectas que hacemos con el dron son sobre estas zonas rocosas. Entonces son líneas paralelas en las que el dron va haciendo un recorrido, realiza la primera línea de 50 metros, que cuando termina la primera línea avanza 20 metros, hace la siguiente línea de 50 metros, así sucesivamente. Y recorre más o menos de cada vuelo unas 10 a 15 transectas de 50 metros. Se hacen 5 vuelos diarios si las condiciones son las óptimas para volar, principalmente por el viento, que es lo que nos puede acotar un poco el trabajo con el dron. Los vuelos con el dron se realizan a 40 metros de altura. Trabajamos de noviembre a abril, que son los momentos que hay más tortugas y más actividad de tortugas. El trabajo en sí, sobre todo en la época que estamos en campo, es hacer las filmaciones y después durante el invierno es ir revisando todos esos videos. De este último verano tenemos en torno a 20 horas. La imagen que nosotros obtenemos de los drones son a 40 metros de altura. Estamos hablando de tortugas entre 40 y 50 centímetros de caparazón, de largo de la tortuga. O sea, no son animales muy grandes, pero se les ve perfectamente la silueta. Pues la tortuga sale a respirar, entonces se le observa todo el caparazón, las aletas y la cabeza. Entonces son fácilmente reconocibles. Por ahora tenemos vuelos de 10 minutos en el que se observaron 70 individuos. O sea, eso es muchísima cantidad de tortugas. Y me van a decir, ¿y cómo saben que no son la misma tortuga? Porque no la marcamos. De ahí la metodología de las transectas. La transecta asociada al comportamiento que tiene la tortuga, que es decir, que ella sale a respirar más o menos cada 15 minutos. Entonces ella está en el fondo alimentándose, respira y después se va al fondo y está 15 minutos alimentándose. Entonces, nuestras transectas no duran más de 12 minutos. Entonces, todas las tortugas que vimos son tortugas diferentes. La idea es tener los resultados para 2024. Lo que esperamos tener es una cuantificación de las tortugas verdes que hacen uso de la zona, vinculado a el área disponible para alimentarse, y la metodología esperamos que sea replicable para otras zonas con aguas turbias y que no solo haya trabajos en aguas cristalinas, sino que también se empiece a trabajar en otras zonas que parece más difícil, pero se puede trabajar igualmente. Los números de la cantidad de tortugas que pueden detectar en un vuelo es impresionante. Sí, y eso que todavía están procesando los datos, ¿no? Eso es un dato muy puntual, que es lo que están encontrando. Y bueno, esto es un ejemplo de cómo la tecnología, ¿no?, puede ayudar a diferentes ámbitos, como por ejemplo en este caso la conservación de tortugas. De hecho, el uso de drones tiene ventajas ambientales,
tiene ventajas también para el proyecto. Por ejemplo, recogen más datos con un vuelo de dron que si hicieran otro tipo de observación, ¿no? O tecnología. También tienen observación de otras especies, porque obviamente observan todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, han encontrado franciscanas, esta especie de delfín que llega muy esporádicamente, o sea que se puede ver muy poco en las costas, y también ambientales porque hacen muy poco ruido. Entonces, si este monitoreo se hiciera en barco, obviamente molestaría mucho más a las tortugas que si se hace con drones. La próxima etapa, la próxima aplicación de la tecnología a este tipo de estudios es con esas imágenes que ellos obtienen, bueno, utilizar algoritmos e inteligencia artificial para poder automatizar la detección de estas tortugas sin necesidad del ojo humano. Así que bueno, va a continuar este proyecto. Muy bien, muy interesante. Y en este cierre del bloque vamos a cambiar un poquito el tono porque en estos días hemos recibido una noticia que creo que a toda la comunidad científica y también de la medicina de Uruguay, esta noticia nos ha puesto realmente tristes, Daniela. Sí, queremos, bueno, dedicar, por lo pronto personalmente, dedicar este bloque a Otto Pritsch, que es un investigador del Instituto Pasteur de Montevideo, de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, que falleció en estos días. Otto fue uno de los impulsores de la creación del Instituto Pasteur, es un investigador de muy larga trayectoria, es docente grado 5 de la Cátedra Inmunobiología de la Facultad de Medicina, pero sobre todo era un constructor, una persona que siempre tendió puentes entre instituciones y que generó proyectos que generaron el avance de la comunidad científica como un todo. Por eso, más allá de la tristeza de su vida, es la tristeza de esta persona, ¿no? Que se va. Muy querido por toda la comunidad muy científica. Muy querido. Así que bueno, un saludo a su familia y lamentamos realmente esta pérdida. Y nos sumamos desde Sobre Ciencia a este momento y como decía Daniela, dedicarle a su memoria este segmento. Vamos a otra pausa y volvemos a hablar de cambio climático y de la COP27.